Estas pruebas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de forma más completa. Vamos a verlo. Ahí está. Prueba confesional, conocida como declaración de parte propia y contraria. Se encuentra regulada en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo del libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente en los artículos 284 al 290 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta prueba, como nos comenta mi estimado maestro Francisco, la denominación correcta que tenemos, las partes vamos a ver que realizan bajo juramento sobre hechos propios, ¿ok? O de su contraparte. Y tiene por objeto en particular el reconocimiento de hechos que les perjudican o benefician a la contraparte, como estamos señalando en este momento, mis queridos maestros. Entonces, en este punto, hablamos de hechos propios que son del actor, que son de la parte demandada. Recuerden que ya hicimos alusión que ellos tienen una legitimación ad causa, y en ese sentido, pues bueno, van a presentarse y bajo juramento van a señalar los hechos que les son propios. Vamos avanzando. Y en este sentido, de conformidad con el artículo 284 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, señalamos lo siguiente: sujetos que pueden ser objeto de la prueba confesional. Uno, las partes en el juicio. La parte la demandante, la parte actora o la parte demandada. Ya hemos comentado con amplitud este tema. También sus representantes legales o apoderados con facultades expresas para absolver posiciones. En este caso también, entonces, por ejemplo, pongamos un caso de una persona moral. Ok, vamos a encontrar entonces que tenemos a sus representantes legales, a sus apoderados. Es importante que tengan facultades para absolver posiciones a nombre y representación de esta persona moral. Muy bien. También tenemos, por supuesto, el ofrecimiento de la prueba confesional, artículo 277. ¿Cómo se va a ofrecer esta prueba? Bien, vamos a ver. Se ofrece dentro del escrito de demanda, dentro de la contestación, reconvención y en su respectiva contestación a la reconvención. Reiteramos, en este escrito nosotros la vamos a ofrecer. Bien, sobre esta prueba en particular, vamos a acompañar pliego de posiciones, que son las preguntas que vamos a formular a la persona y que éste debe de absorberlas. Las posiciones que se van a formular deben ser claras, precisas y referirse a los hechos propios del declarante o de su contraparte. Entonces, de conformidad con esto que estamos revisando a continuación, vamos a agregar lo siguiente. Entonces, desde el momento que nosotros presentamos nuestro escrito de demanda,
desde el momento que presentamos nuestra contestación, la reconvención o contestación a la reconvención, vamos a ofrecer ese medio de prueba, pero en esto vamos a acompañarlo con nuestro pliego de posiciones, que son, como aquí se menciona, las preguntas que se van a formular a la persona que deba de absolverlas. Muy bien, vamos a avanzar y vemos lo siguiente. Mucha atención, por favor. Ahí va. Bien. Citación para absolver posiciones. Bien. La persona para absorber posiciones. La persona que deba absorber posiciones será la que va a ser citada personalmente por conducto de su representante legal, a más tardar en un término de 3 días, ¿sale? Antes de la fecha señalada para la audiencia. La citación debe indicar el día, la hora y el lugar en que se deberá comparecer, así como las consecuencias de no hacerlo sin una causa justificada. Entonces vamos a citarlos por lo menos 3 días antes de la fecha señalada para la audiencia. Es muy importante que se indique el día, la hora y el lugar en que se va a verificar, en este caso, esta citación para absolver posiciones. Si no comparece, pues es importante que le informemos cuáles son las consecuencias legales de su incomparecencia. Bien, vamos a ver también, por supuesto, la forma de absolver posiciones. El absolvente deberá de responder personalmente, sin asistencia de abogado, salvo en los casos excepcionales que determinen las leyes. Acuérdense que en este punto la materia de de esta prueba va a consistir en hechos propios de la parte actora, ok, de la parte demandada. A través de este pliego de posiciones, pues van a hacer constar hechos que les son propios y que van a ser relevantes para que el juez lo tome en consideración. Avanzamos y decimos es lo siguiente. Las respuestas deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo agregar las partes explicaciones que considere pertinentes o explicaciones que en su momento el juez así lo solicite. No se van a admitir respuestas evasivas, ambiguas, y el juez podrá requerir al absolvente para que éste las aclare, para que éste las precise. Muy bien. Entonces, bueno, estamos viendo nosotros que estas preguntas pues deben ser claras, la respuesta va a ser en sentido afirmativo o negativo y se puede requerir, por supuesto, explicaciones que se consideren pertinentes o también explicaciones que en su momento va a requerir el juez. Muy bien, como aquí se establece, no se admitirán respuestas evasivas, ambiguas, y el juez podrá requerir a la parte para que las aclare o precise. Vamos avanzando y señalemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Conducta del absolvente. Si la parte citada no comparece, ¿sale? Sin justa causa o si se niega a declarar o si responde de manera evasiva o imprecisa, el juez lo va a tener por confeso al absolvente sobre los hechos contenidos en las posiciones que se formulan y que sean susceptibles de
confesión. Entonces, por supuesto que hay que verificar y hay que acudir en la fecha y hora que se nos convoca para el desahogo de esta prueba. Es muy importante que estemos ahí porque vemos que las consecuencias de no comparecer son importantes. Las consecuencias de no estar en el desahogo de esa audiencia, pues de alguna manera tienen una trascendencia fundamental. Por eso lo recomendable es que estemos presentes, que asistamos. Siguiente punto, decimos, la valoración de la prueba confesional. Artículo 343 y siguientes. Decimos, la confesión hace prueba plena cuando es hecha por persona capaz de obligarse sobre hechos propios con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia. Es muy importante la habilidad del abogado que está realizando el contrainterrogatorio, el interrogatorio según sea el caso, para que verifique y para que pueda en un momento determinado verificar un tema de contradicción de la persona quien está desahogando esta prueba. La confesión judicial, la que se hace ante el juez, tiene mayor valor probatorio que la extrajudicial, la que se hace fuera de juicio. Totalmente, esto es entendible, ¿no? No es lo mismo la confesión que se hace ante una autoridad distinta que la que se hace ante el órgano jurisdiccional. En este caso, el valor probatorio, pues, es mucho mayor. La confesión indivisible debe de tomarse en su integridad, salvo que se pruebe alguna circunstancia que la invalide. La confesión divisible puede valorarse en la parte que perjudica al confesante. Bien, entonces esto es lo referente a en la prueba que estamos haciendo referencia sobre la declaración de parte propia y contraria. Hablando un poco más sobre este tema, llegamos al punto de pliego de posiciones. Muy bien. ¿Qué es lo que referimos sobre esto? Muy bien. El pliego deberá de formularse en términos claros y precisos, de tal manera que no induzcan a la confusión. Recuerden que su señoría va a calificar de oficio ese pliego de posiciones, pero también si así lo consideramos, hay que objetar, en este caso, alguna de las preguntas que no estemos de acuerdo que se formulen dentro de este pliego. Cada parte cada posición se debe referir solamente a un solo hecho. No deben ser insidiosas, no deben contener valoraciones u opiniones. Entonces, estos son elementos que nosotros debemos de considerar dentro de esta prueba. En este caso, esta prueba que se desahoga por la parte, en este caso, declaración de parte propia o declaración de parte contraria. Una vez que hemos referido algunos elementos importantes sobre esta prueba, vámonos con la testimonial, la declaración de testigos. Ahí va, continuamos. Y dice, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla dentro de sus artículos 291 al artículo 299. En este caso en particular, hace mención dentro de la sección tercera de declaración de testigos. Y bueno, vamos a ver algunas disposiciones generales. Empezamos con el tema de la admisibilidad. Se admite la prueba testimonial para acreditar hechos. La obligación de declarar de toda persona que tenga conocimiento de los hechos que las partes deben de probar.
está obligada a declarar como testigo, salvo excepciones que establece la propia ley. Dentro de esta prueba, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. Cuando hablamos en relación de los testigos, haciendo una clasificación, mencionamos a los testigos directos, a los testigos indirectos, a los testigos contradictorios, a los testigos contestes, al testigo hostil, ¿vale? Etcétera, etcétera. A los testigos directos le constan los hechos, los percibió con sus propios sentidos, estuvo presente. Él, pues materialmente, él le consta los hechos que ocurrieron. ¿Sale? Por supuesto que esto va a tener un mayor valor probatorio que el caso del testigo indirecto. ¿Por qué? Porque el testigo indirecto no estaba cuando ocurrieron los hechos. Le contaron, le platicaron, le dijeron, pues por ahí como que se enteró, algo ocurrió. Entonces, por supuesto que no puede tener la misma valoración que el caso de un testigo directo. Los contradictorios, pues aquí valga la redundancia, afecta nuestra teoría del caso, porque aunque nosotros lo ofrecemos, pues resulta que el testimonio que ellos emiten perjudica nuestra teoría del caso. Entonces, por ello, pues es importante verificar la necesidad de que se presente este interrogatorio. Tenemos también, por supuesto, los testigos que hasta cierto punto sirven para nuestra teoría del caso, acreditan ciertos hechos que le corresponden y de alguna manera esto va a servir para demostrar estos hechos ante el juez. Y el testigo hostil es ese que toma protagonismo, es ese que de alguna manera no quiere seguir las reglas en este caso, del desahogo de esta prueba, y es un testigo que hasta cierto punto, pues no es lo ideal dentro de un proceso, ¿verdad? No es lo ideal que tengamos ese tipo de testigos que de alguna manera, en lugar de que beneficien nuestra teoría del caso, pues es todo lo contrario. Muy bien. También, por supuesto, en este punto destacamos algunos aspectos como son los siguientes. Ahí va. Muy bien. Ofrecimiento de la prueba. Artículo 292. Decimos, al ofrecer la prueba testimonial, se debe indicar el nombre, domicilio de los testigos, así sobre que los hechos en los cuales ellos van a presentar su declaración. ¿Ok? Se debe manifestar la relación de que tienen los testigos con las partes o con los hechos controvertidos. Si la parte oferente manifiesta imposibilidad para presentar a sus testigos, deberá de solicitar al tribunal que los cite, proporcionando la información necesaria para su respectiva localización. Entonces aquí vemos algunas reglas importantes que vamos a señalar. Primera regla, entonces tenemos que vamos a ofrecer a los testigos señalando su nombre, su domicilio, ¿ok? Y los hechos sobre los cuales versará su declaración, ¿ok? Vamos a ver y vamos a relacionar los testigos y los hechos que van a controvertir. Y en todo caso, si no podemos nosotros hacer comparecer a los testigos,
vamos a hacerlo por conducto del tribunal, proporcionando esta información que hemos detallado para que los cite y puedan comparecer a la audiencia. Muy bien. Ok. Vamos ahora a hablar de la respectiva citación de los testigos. Ahí va. Citación de testigos. Los testigos serán citados personalmente por cualquier otro medio que asegure su comparecencia. ¿Ok? Muy bien. Si el testigo citado no comparece sin causa justa, se le va a imponer una multa y se ordenará mediante su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública, cuando fue debidamente llamado a juicio. Además, se declarará la desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte que la presentó, salvo que exista una causa que justifique que el testigo no hubiese comparecido. Entonces habrá que justificar por qué no compareció nuestro testigo. ¿Realmente hay una causa que así lo justifique o no? ¿Verdad? Muy bien. Avanzamos y señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Desahogo de la prueba testimonial. Artículo 294 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para el desahogo de la prueba testimonial, se observarán las siguientes reglas. Empezamos. Uno, identificación y protesta. El testigo se deberá identificar con documento oficial. Y además, pues se presentará señalando la protesta de decir verdad. ¿De acuerdo? Dos, el interrogatorio. El oferente de la prueba interrogará al testigo. Este interrogatorio será oral y libre, sin más limitación que las preguntas que se refieran sobre los hechos controvertidos. La parte podrá interrogar, contrainterrogar al testigo. Reiteramos. Entonces, la parte oferente, ok, va a realizar interrogatorio al testigo. Su interrogatorio será oral y libre. Ok, ok, sin más limitación que verse sobre los hechos controvertidos. Ok, la contraparte en relación a esto presentará un contrainterrogatorio al testigo. Ok, muy bien. Avanzamos. Vámonos a lo siguiente. Preguntas adicionales. La autoridad jurisdiccional podrá formular preguntas adicionales para aclarar hechos. ¿Ok? Las que sean necesarias, pero por supuesto que se podrán presentar objeciones o podrá calificarla de oficio el órgano jurisdiccional. Vamos avanzando. Las objeciones. Las partes podrán objetar las preguntas que no se ajusten a las reglas que estamos señalando. En este supuesto, señalemos lo siguiente. Ahí va. Entonces se está desahogando esta prueba ante el órgano jurisdiccional. Ok. Empezamos nosotros entonces con el interrogatorio, la parte oferente de la prueba,
y tenemos el contrainterrogatorio de la parte contraria. ¿Ok? Es muy importante que en caso de que nosotros presentemos una objeción, ¿ok? Sobre esta objeción, tenemos que fundar la misma y su señoría hará la calificación correspondiente si ha lugar o no a la objeción que se ha presentado. Muy bien. Después tenemos ahora lo referente con la declaración del testigo. El testigo responderá de viva voz, sin valerse de notas o documentos, a menos que la naturaleza del asunto o las preguntas lo justifique. Pero es muy importante la autorización de la autoridad jurisdiccional. A lo mejor en una técnica de refrescamiento de memoria le tenemos que exhibir algún documento al testigo y este de alguna manera tiene que pues echar un vistazo a ese documento pues para que pueda profundizar sobre en este caso el interrogatorio que se está realizando. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos y vamos a referir lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Acta. Se levanta un acta donde se van a sentar las preguntas y respuestas, así como las objeciones y las resoluciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, por supuesto, es muy importante que se verifique las preguntas y respuestas que se han formulado, así como las objeciones que se presentaron durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. Dos, impedimentos. Se hará constar cualquier impedimento legal que manifieste el testigo para presentar su respectiva declaración. ¿Sale? 3. Documentales en la audiencia. Únicamente serán admisibles las pruebas documentales exhibidas en audiencia que no requieran preparación, ¿sale? Y estén dirigidas específicamente a los fines establecidos en la fracción 8 de este artículo. Maestro Francisco, te escuchamos. Gracias, maestro. Oiga, nada más para abonar un poquito, la fracción quinta del artículo 294 también habla de un reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Es decir, en este caso los testigos pueden tener cuatro apariciones, que es el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el reinterrogatorio y el recontrainterrogatorio. En la fracción quinta, nada más para abonar, maestro. Ok, muchas gracias, maestro. No, al Gracias. contrario, ¿no? Esto nutre mucho y la verdad que si los compañeros toman nota, pues esto nos puede ayudar para analizar algunos otros aspectos que creo que son importantes, maestro. Es Muchas la gracias fracción por su quinta, aportación, ¿eh? al contrario. No, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Ahí va. Bien, ahorita vamos a complementar unos temas, ¿vale? Siguiente punto. Desahogo. Bueno, estamos con las documentales en audiencia. ¿Serán admisibles las pruebas documentales exhibidas en audiencia? Ok. Que no requieran preparación y que estén dirigidas específicamente a los fines establecidos en la fracción 8 de este artículo. En este supuesto, bueno, en la audiencia podemos admitir estas pruebas documentales, como hemos hecho alusión con antelación. El desahogo a distancia. Recuerden que estamos hablando de una justicia digital. Se prefiere el desahogo a distancia de la prueba testimonial. Entonces vamos a verla a través de estos medios electrónicos. Bien, bien, avanzamos y vemos ahora algunos aspectos importantes sobre esta prueba, en particular sobre la materia familiar. Destacamos lo que establece el artículo 295 de nuestro código. Señalamos,
En materia familiar, la autoridad jurisdiccional está facultada para interrogar libremente a los testigos sin limitación alguna, en aras de llegarse a la verdad material. Esto es una regla muy particular que podemos mencionar sobre sobre la materia familiar. Vámonos al siguiente punto, ¿sale? Testigos de oídas. Artículo 296 de nuestro código. Dice, la declaración de testigos de oídas será admisible, pero su valor probatorio estará sujeto a una valoración más estricta por parte de la autoridad jurisdiccional, atendiendo las circunstancias del caso y las reglas de la sana crítica. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, por supuesto que no es lo ideal, porque es un testigo indirecto y de alguna manera no le constan los hechos, pues en este caso, desde un inicio. Tenemos, por supuesto, el testigo único y decimos, un solo testigo podrá ser prueba plena cuando ambas partes, personalmente siendo mayores de edad, convengan en pasar por su dicho. En los demás casos, su declaración será valorada tomando en consideración las reglas de la sana crítica que hemos venido comentando con antelación. Muy bien, avancemos y vemos el siguiente comentario. Una vez que ya hemos visto estas reglas específicas para la prueba testimonial, vamos a avanzar con la cuestión sobre los impedimentos para ser testigo. Artículo 298. Están impedidos para ser testigos quienes, salvo en los casos que la ley disponga otra cosa, cuando se trate de probar hechos propios. En este caso, no es un tema de una prueba testimonial. ¿Ok? Está impedido. Segundo, están impedidos el cónyuge, la concubina, el concubinario, los ascendientes, los descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad de las partes. Por supuesto, ¿verdad? Por el vínculo tan estrecho que guardan entre las partes. Imaginen esta situación del cónyuge, la concubina, en el tema de los ascendientes, en el tema de los descendientes, en el tema de los colaterales hasta el cuarto grado, pues, o también los parientes por afinidad, pues evidentemente el vínculo personal que tienen con las partes, pues esto puede de alguna manera, pues tener una inclinación y tienen un favoritismo en relación de la litis que aquí se está planteando. Ujú. Maestro, una Siguiente. pregunta. Sí, maestro, sí. Entonces no puede ser testigo, por ejemplo, en un juicio sucesorio, en un incidente sobre la rendición de cuentas, un hermano que manifiesta, porque el albacea manifestó que no hubo frutos y productos y se le levantó un incidente de oposición a la rendición de cuentas y se va a desahogar una testimonial y se ofreció un hermano como testigo, ¿no se puede presentar? Bueno, en este caso, este tiene un interés sobre la litis que versa la sucesión, ¿no? Porque al final de cuentas usted me dice que es un heredero, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en este caso, pues yo considero que aquí ya tendríamos una situación en particular, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la información que vierta, pues tiene hasta cierto punto, pues cierta afinidad, tiene hasta cierto punto, pues del todo, pues no va a ser objetiva. Eso es lo que yo le podría señalar sobre este caso en particular que usted me señala, porque al final de cuentas, es un heredero y la manifestación que realice, pues de alguna manera podrá versar sobre un hecho propio. Y si ya fue aceptado, por ejemplo, ¿Cómo? A puede, ver, o sea, ya me los aceptaron para presentarlos ¿como testigos? como, ajá,
a uno nada más, porque o el otro no tiene nada que ver. Presenté dos testigos. Y se lo admitió el juez en este caso. Sí, Bueno, pues en ese caso, pues entonces, si ya el juez lo admitió, pues desde la perspectiva de él, no hay un impedimento para que presente su testimonio. Y en este caso, ok, pues, bueno, ya lo valoro, ¿no? Desde esta perspectiva, considera que su testimonio, pues, puede ser importante para que de alguna manera resuelva la litis el juez. ok, maestro. Sí, Gracias. muy bien. Tenemos también, por supuesto, a los pupilos, tutores, curadores y personas designadas a administrar sus bienes en los asuntos que estén interesados sus representados. Por supuesto, ¿verdad? Por la cuestión de la administración, por la cuestión de que ya tienen un interés, por la cuestión de que de alguna manera, pues su testimonio no va a ser objetivo, su testimonio va a ser parcial, ¿ok? También tenemos a los socios asociados, empleados o personas que tengan un interés directo o indirecto en el asunto. Es lo que yo le platicaba a mi estimado maestro Ángel. Evidentemente, lo que usted me está planteando tiene un interés directo o indirecto en el asunto. Desde mi perspectiva, no se debió haber admitido. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues de alguna manera nos encontramos en este supuesto que mencionamos en esta lámina 4. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos también, por supuesto, mis queridos maestros, los abogados, procuradores, asesores jurídicos de las partes respecto a los hechos que conozcan por su ejercicio profesional. Pues evidentemente esto pues conllevaría a una ventaja, salvo que de alguna manera sean liberados de su secreto profesional por la parte a quien representan y se les autorice pues presentar una declaración como testigos. Recuerden que hay una deóntica jurídica y lo que nos comenta nuestro cliente, nuestro representado, tenemos que hacerlo valer, tenemos que salvaguardar ese secreto profesional. No podemos estar ventilando información que nos fue proporcionada porque de alguna manera podemos generar un perjuicio a las partes. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Ahí va. ¿Quiénes más se encuentran impedidos para ser testigos? Dice, los ministros de culto, los médicos, los psicólogos, profesionistas que por cualquier disposición legal o por secreto profesional estén obligados a guardar silencio sobre los hechos que conozcan por razón de su ministerio. Está clarísimo, ¿verdad? Si yo realizo una confesión al Padre, si un médico de alguna manera tiene cierta información referente a mi persona, si un psicólogo en relación de una terapia, pues imagínense, ellos se encuentran impedidos por este secreto profesional que en su momento también comentamos en relación del abogado. Muy bien, seguimos y decimos, los que hayan sido condenados por falsedad de testimonio, ya con antelación. Evidentemente son personas que a lo mejor el testimonio que presenten, pues va a carecer de esa validez, va a carecer de esa fuerza para que para que haga íntima convicción al órgano jurisdiccional. Y decimos, por supuesto, los que carezcan de capacidad mental o discernimiento porque no tienen esa capacidad, esa facultad, pues de tomar estas decisiones. Y tenemos también, por supuesto, a los ebrios consuetudinarios y toxicómanos. ¿Vale? También, por supuesto, se van a encontrar con este impedimento. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Siguiendo con la declaración de testigos, rápidamente llegamos a un punto final de esta parte de la declaración de testigos. Y dice, valoración de la prueba testimonial. Artículo 299 de nuestro código. La autoridad jurisdiccional valorará la prueba testimonial atendiendo las siguientes circunstancias.
edad, capacidad intelectual y grado de instrucción del testigo. ¿Ok? Siguiente, imparcialidad del testigo. Siguiente, idoneidad del testigo por sus conocimientos de los hechos. ¿De acuerdo? Muy bien. La congruencia de sus respuestas y las preguntas entre sí. Bien, entonces hasta este punto vemos que por supuesto la valoración aquí vamos a tomarla en cuenta en la situación de la edad, la capacidad y por supuesto su grado de instrucción. Que el testigo verifique que efectivamente es imparcial y que no tiene ningún interés en el asunto. También por supuesto el testigo y la idoneidad porque le constan los hechos que ocurrieron y es un testigo directo. También, por supuesto, vemos la congruencia de sus respuestas. Mi estimado maestro Hernández, te escuchamos, por favor. Sí, haciendo el comentario que hizo el licenciado Ángel del testigo en el juicio sucesorio, ahorita que acaba de tocar el tema de la idoneidad del testigo, pues tiene que, en ese caso que él ofreció a un hermano en el juicio, pues es quien le puede constar los hechos de que no ha hecho esa repartición, porque una persona de fuera, pues muy difícilmente yo creo podríamos demostrar con algún testigo que él sepa que no se ha repartido o cómo puede saber que no se ha hecho esa repartición. Probablemente el juez se lo aceptó porque piensa que puede ser las personas, los mismos herederos, quienes manifiesten que efectivamente no les han dado nada, no se ha hecho un proyecto de repartición o algo así, pienso yo. En cuanto a la idoneidad, entonces a lo mejor el testigo, el juez lo valora que es quien puede saber, los mismos herederos que son idóneos para decir, pues no se ha dado nada, no ha hecho un proyecto o algo así. Es cuanto. Ok, sí, bueno, en este caso, pues bueno, es que miren, a final de cuentas, será muy importante que lo analice el órgano jurisdiccional, porque hasta cierto punto, si se fijan, pudiese encontrarse dentro de algunos de los elementos de impedimentos que hemos señalado con antelación. Pero por eso me parece que sí hay que analizar cada caso en particular para ver cuál es la decisión que toma el órgano jurisdiccional en relación a esa valoración de la prueba. Comparto su criterio y en este punto, pues, ¿quién más que esa persona que de alguna manera a lo mejor le constan los hechos, como usted nos dice, ¿verdad, mi estimado maestro Hernández? Muy bien. Ok, bien. Como usted lo dice, no, la Maestro, razón que una tenga el duda. testigo, sí, maestra, le escuchamos, maestra Belit. Disculpe, en el caso de las adopciones, donde obviamente no hay que diga, no hay una, un contrainterrogatorio, porque obviamente no existe una contraparte. Aquí es el juez quien las puede hacer. Sí, en el caso en este caso del procedimiento de adopción, por supuesto, también, sí, por supuesto, maestra. Ok. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien, la razón que tenga el testigo para conocer los hechos, un poco lo que comenta el maestro Hernández, y también, por supuesto, tenemos lo siguiente, la credibilidad que merezca a la autoridad jurisdiccional. Hasta cierto punto, como los mencionamos, este es un criterio subjetivo que le corresponde al juez. Si no estamos de acuerdo, pues nos inconformamos. Podemos decir que es una violación procesal que trasciende el resultado del fallo y de alguna manera, pues bueno, a lo mejor será materia de un amparo directo en el caso de una violación procesal. Pero bueno, ese es un tema que de alguna manera ya no nos corresponde en este punto, ¿vale? Y tenemos, por supuesto, las pruebas que se hayan rendido para corroborar o desvirtuar su respectivo testimonio. Y bueno, en relación a estos puntos, mis queridos maestros, bueno, vamos a entrar ahora, una vez que hemos desarrollado la
en este caso, la prueba testimonial o la declaración de testigos, vámonos ahora al análisis de la prueba de la inspección judicial. Se regulan en los artículos 308 al artículo 311. Dentro de la sección quinta se habla de la inspección judicial. Y bueno, vamos a ver algunos elementos muy importantes que aquí vamos a señalar, como por ejemplo la procedencia y objeto de conformidad con el artículo 308. Procedencia, decimos, la autoridad jurisdiccional de oficio o a petición de parte puede ordenar la inspección judicial de lugares, personas, objetos o documentos que considere que el examen directo de los mismos puede contribuir al esclarecimiento de los hechos. Entonces, bajo este rubro, vamos a ver que su señoría, ¿vale? En este caso en particular, va a realizar la inspección de lugares, ok, de personas, de objetos, de documentos, cuando considere que es importante para el respectivo esclarecimiento de los hechos. Por eso lo considera, pues de alguna manera, realizar esta inspección. ¿Cuál es el objeto de la inspección judicial? Que la autoridad jurisdiccional examine directamente aquello que pueda aportar información relevante para la resolución del litigio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este punto nos encontramos bajo esta modalidad, ¿no? Va a examinarlo porque considera que va a aportar en la resolución de este juicio. ¿Ok? Muy bien, deme un segundo, ¿eh? Ok, ahí voy, ahí voy. Muy bien, seguimos. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Decimos ofrecimiento. En este caso en particular, vamos a encontrar que la parte que solicite la inspección judicial debe precisar sobre los puntos sobre los cuales versará, en este caso, esta inspección. Muy bien, vamos avanzando, mis queridos amigos, y nos encontramos con el tema de la resolución. ¿Qué vamos a destacar sobre esto? Ahí va. Lo siguiente, mucha atención, por favor. Ahí voy, deme un segundo. Ahí voy. Estoy buscando un archivo que quiero compartirles. Ok, ya. Muy bien. Ahora sí. Seguimos. La resolución. La autoridad jurisdiccional, al admitir la prueba, determinará el lugar, día y la hora en la cual se va a llevar a cabo esta diligencia, así como los puntos específicos que van a ser objeto de la inspección. Bien, la notificación. Esta resolución se notificará a las partes con anticipación suficiente para que puedan asistir si así lo desean. ¿Ok? Entonces ya vimos el ofrecimiento que lo van a solicitar las partes, la resolución, la autoridad jurisdiccional de admitir la prueba determina el día, la hora y el lugar en que se va a llevar a cabo dicha inspección y los puntos específicos sobre los cuales versa dicha inspección. Y la notificación.
la resolución se notifica a las partes para que, si así lo estiman conducentes, puedan comparecer. Bien, avanzamos y tenemos ahora el desarrollo de la diligencia. Artículo 310. Señalamos lo siguiente. La autoridad judicial, la autoridad que va a diligenciar la inspección judicial, será practicada por la misma autoridad jurisdiccional, por el secretario o actuario comisionado para tal efecto. Entonces, en este punto vemos que la autoridad será el mismo órgano jurisdiccional. ¿Ok? Es decir, el juez. Va a ser, por supuesto, el secretario o actuario que haya sido comisionado para este efecto. Muy bien. Bien, vamos avanzando. Siguiente punto. Asistencia de peritos. Si la naturaleza de los hechos requiere la autoridad jurisdiccional, podrá designar a peritos para que le asistan en la inspección y emitan su opinión y técnica en el acto. En este caso vamos a complementar esta prueba con el testigo y la opinión que emita sobre este asunto que se le está pidiendo su opinión. Tenemos la participación de las partes. Ya mencionamos, las partes y sus representantes podrán concurrir a la inspección judicial y en ese caso hacer valer las posiciones, las observaciones que estimen pertinentes. Y sobre el desarrollo de esta diligencia, vamos a encontrar lo siguiente. Se va a levantar un acta y esto va a contener esa acta. Mi estimado maestro Francisco, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro, perdone. Oiga, es que, Al bueno, contrario, maestro, estamos para servirle. gracias, gracias. Sí, lo que pasa es que ese artículo 310, todo el que estamos hablando, al menos en el Código Nacional, habla de documentos que se exhibieron antes del periodo probatorio. Entonces, yo creo que es más bien lo que estamos tocando ahorita, creo que es del artículo 332 en adelante. Nada más Ah, para precisar, maestro, perdón, ¿eh? sí, deja ver, deja hago la nota que luego se me va la onda. Sí, efectivamente, bueno, deja ver. Ok. Sí, maestro, tomamos nota. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. No, muchas gracias. Muy bien. Siguiente punto. Levantamiento del acta. Se levantará un acta diligenciada en la cual se hagan constar los hechos examinados, las observaciones de la autoridad jurisdiccional. Vamos a verificar las manifestaciones de las partes y las opiniones de peritos que hubiesen intervenido. Ok, se podrán tomar fotografías, planos o cualquier otro medio de reproducción de imágenes y sonidos que pues sean necesarios. Entonces, reiteramos, sobre estos hechos examinados, la propia autoridad jurisdiccional, en este caso, va a emitir sus respectivas observaciones. Ok, también vamos a ver aquí las manifestaciones de las partes que hubiesen acudido al desarrollo, al desahogo de esta diligencia. Y por supuesto, las opiniones de los peritos que hubiesen intervenido. Muy bien, como aquí ya se menciona, se podrán tomar fotografías, planos, croquis o cualquier medio de reproducción que se considere necesario. Muy bien, la valoración de las pruebas. Vamos a ver en este caso que la autoridad jurisdiccional
valorará la prueba de inspección judicial en relación de los demás medios de prueba desahogados en juicio, atendiendo las circunstancias del caso y las reglas de la sana crítica. ¿Ok? La fe pública del funcionario que practique la diligencia hará prueba plena de los hechos examinados que ocurrieron tal y como se asentaron en el acta, salvo prueba en contrario. En este punto, entonces, en este desahogo vamos a atender las reglas de la sana crítica en relación al valor de esta inspección judicial. Muy bien, vamos a pasar ahora a la respectiva prueba documental. Muy bien, ¿qué vamos a señalar sobre esta prueba documental? Ahí va. Dice, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce como documentos a los escritos, impresos, fotocopias, microfilmaciones, grabaciones de voz o de imagen, producidos por cualquier medio, los registros dactiloscópicos, electrónicos, telemáticos, informáticos, ópticos o cualquier otra tecnología. De conformidad con nuestro Código Nacional, todos estos van a ser considerados pruebas documentales. ¿Ok? Avanzamos. Decimos, se equiparan a los documentos los mensajes de datos, la información generada y enviada, recibida o archivada a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología. Claro que requerimos perfeccionar este medio de prueba. Aquí podemos hablar de los mensajes de WhatsApp, de los mensajes de texto, de los mensajes de Messenger o por cualquier medio que se pues realicen, ¿verdad? También se van a considerar prueba documental los documentos, las fotografías, las radiografías, las cintas cinematográficas y otras reproducciones de imágenes y sonidos. Es muy amplio el margen de lo que consideramos como pruebas documentales. También tenemos como pruebas documentales a los documentos digitalizados en términos de la legislación aplicable. También son considerados estos documentos. Y recuerden lo que dice el libro octavo sobre el tema referente a en este caso, la justicia digital. Destacamos lo referente a documentos públicos y documentos privados. Documentos públicos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones que hacen plena prueba, hechos que certifican, salvo prueba en contrario. Y los documentos privados son los documentos que no reúnen las características de públicos y su valor está sujeto a las reglas de este código. Muy bien. ¿Cuáles vamos a seguir las reglas del ofrecimiento de la prueba documental? ¿Cuáles son las reglas que nosotros vamos a seguir? Vamos adelante. Decimos, 1, los documentos se van a ofrecer en el escrito de demanda, en el escrito de contestación, reconvención y sus respectivas contestaciones. Entonces, es el momento en el cual nosotros vamos a exhibirlos. 2, si no se tiene a su disposición, se debe indicar el archivo público o privado donde se encuentra. Se debe informar la persona que lo tenga en su poder y vamos a requerirlo por conducto de el juez para que sean exhibidos. 3. Se deben exhibir copias simples para correr traslado a la contraparte
y los originales o copias certificadas para su respectivo cotejo o certificación en la audiencia correspondiente. ¿Sale? Y por supuesto también los documentos electrónicos deben ofrecerse en los términos previstos por la legislación aplicable de acuerdo con los acuerdos generales que emita el Consejo de la Judicatura. Entonces aquí tenemos la naturaleza de la prueba documental. Bien, seguimos y vemos ahora la admisión de la prueba documental. Vamos a ver qué nos dice. El juez admitirá los documentos que sean pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. La objeción de la prueba documental. La contraparte puede objetar los documentos ofrecidos por diversas causas, como son falsedad, falta de autenticidad o porque no se ajusta a lo dispuesto por la ley. ¿Ok? Entonces reiteramos, el juez admite los documentos pertinentes y relevantes sobre los hechos controvertidos y vamos a ver que la contraparte podrá objetar los documentos en relación a estos puntos. Falsedad, falta de autenticidad o no se ajustan a lo dispuesto por la ley. La objeción se tramitará incidentalmente o se resolverá en la audiencia de juicio según lo determine el juez. Entonces podemos tramitarlo vía incidental o se verá o se resolverá de plano en la audiencia de juicio. ¿Ok? Bien. Vámonos al desahogo de la prueba documental. Señalemos lo siguiente. Muy bien. Desahogo de la prueba documental. Los documentos tienen que ser desahogados por su sola presentación, salvo que requieran cotejo, reconocimiento o certificación. Para el cotejo de documentos públicos o privados, se confronta el documento original con la copia. ¿Ok? Bien. El reconocimiento de documentos privados se realiza por la persona a quien se le atribuya su autoría o por sus respectivos causavientes. Bien, los documentos electrónicos se van a desahogar conforme a las reglas especiales y los avances tecnológicos. Muy bien. Y bueno, después de estos elementos que hemos revisado, llegamos al tema de valoración de la prueba documental. Documentos públicos. Hacen prueba plena hechos legalmente afirmados por la autoridad que los expide. Claro, salvo prueba en contrario. Tenemos a los documentos privados. La prudente apreciación de su señoría atendiendo la autenticidad, la veracidad de su contenido y demás circunstancias relevantes. ¿Ok? Y los documentos electrónicos se valorarán en términos de la legislación aplicable y los criterios jurisprudenciales. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la valoración de la prueba documental pública, la documental privada y, por supuesto, en este caso, los documentos electrónicos. Muy bien. Vamos avanzando y tenemos, por supuesto, lo referente a la prueba pericial. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares menciona lo siguiente. Ahí va. 1. La procedencia de la prueba pericial. Decimos, la prueba pericial solo procede cuando se requieren conocimientos especiales
sobre una ciencia, arte, técnica o industria, o cuando la ley determine o cuando la autoridad jurisdiccional lo requiera para resolver. Entonces, en este punto, esta prueba está relacionada con una ciencia, con una técnica, con un arte, con una industria, ¿ok? Etcétera, etcétera. Ok. En este punto van a auxiliar para que estos conocimientos sean la base y sean el fundamento que el órgano jurisdiccional va a requerir, ¿ok? Porque no somos peritos en todas las materias, por supuesto que nos va a apoyar muchísimo esta cuestión, ¿verdad? Bien, avanzamos y vemos lo referente con su ofrecimiento. Deberá de expresarse claramente los puntos y cuestionamientos sobre los cuales versará la pericial. Los peritos deberán de resolver si sin estos, la prueba no será admitida. Entonces, hay que expresar claramente los puntos y cuestionamientos sobre los cuales versará la prueba pericial. Requisitos en relación al perito. Este debe tener título de la materia correspondiente, cédula profesional si la ley así lo exige. Si no hay peritos titulados en el lugar, se nombrará a una persona entendida y con experiencia práctica a satisfacción de la autoridad judicial. Muy bien. Vamos rápidamente a revisar lo referente de esta prueba pericial, señalando estos temas. La improcedencia y también la función que realiza el corredor público en esta prueba. Se desecha la prueba pericial si se trata de conocimientos generales, hechos acreditados que no son controvertidos en autos o simples operaciones aritméticas. Entonces no vamos a requerir como tal, pues se va a desechar esta prueba. Y por lo que respecta al corredor público, tenemos que el título de corredor público lo va a acreditar como un perito evaluador. Mi estimado maestro Francisco Javier, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Oiga, nada más también para complementar un poco su comentario. En materia familiar, el artículo 306 dice que para la prueba pericial, dice, se seguirán las siguientes reglas y establece la fracción primera que en todos los casos se nombrará persona perito oficial y sus honorarios serán cubiertos por el Estado en materia familiar, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener cuidado, compañeros, porque va a llegar un momento en que yo creo que ese artículo lo van a tener que derogar porque no creo que tenga la capacidad del Estado para pagar los honorarios de todos los peritos que son ofrecidos en materia familiar. Nada más para abonar, maestro. Ah, excelente observación, maestro. Sí, no, o sea, definitivamente, pues, eso suena muy bonito, ¿no? Suena la verdad como que, pues es yo creo que atendiendo a la propia naturaleza, ¿no? En este caso, de este tipo de procedimientos, pero honestamente comparto su opinión, ¿no? O sea, ¿usted cree que tenga la capacidad del Estado de cubrir con este pago? Pues yo creo que no, ¿verdad, maestro? Yo creo que no, maestro, incluso sobre todo en juicios de paternidad y pruebas de genética y todo eso, híjole, yo creo que ahí va a estar complicado en ese tipo de juicios, ¿eh? Y a No, final de cuentas, y a final de cuentas va a ser obligación del juez, ¿no? En este caso. y son pruebas bastante caras, maestro, ¿eh? Así es, Este tema que usted me señala es bastante caro, ¿eh? así es, Honestamente. así es. Entonces, pues yo, la verdad es que sí comparto ahí su criterio, ¿no? Al final de cuentas, pues
nos encontramos ante esa disyuntiva, ¿no? La verdad es que no creo que no creo que tenga la capacidad del Estado. Va a ser muchos recursos. En algún momento, pues yo creo que ese artículo deberá ser modificado. Bueno, Es no lo correcto. sé, así lo consideramos, maestro. Bueno, y qué buena Gracias, maestro. aportación realiza, maestro, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Hasta aquí vamos bien, compañeros. Vamos bien. ¿Alguna cuestión, maestros? ¿Algún Todo tema bien, pendiente? todo bien. Sí, Vamos bien, maestro. muy bien. Vamos avanzando. Ya casi llegamos a la parte final de nuestra exposición. Déjenme. Ok, vamos a seguir. Muy bien. Ahora sí. Seguimos, maestros. Atentos, por favor. Bien. Siguiente punto, por favor. Decimos. Ahí va. Ofrecimiento de admisión. Se debe ofrecer la prueba pericial en los términos establecidos por nuestro Código Nacional, tanto en el escrito de demanda como en la contestación. Y ya hemos reiterado la cuestión de la reconvención y su respectiva respuesta. Bien, la designación de peritos. Cada parte designará un perito y si una de las partes no lo hace, la autoridad jurisdiccional lo designará en rebeldía. Se puede designar un perito tercero en discordia, ¿sale? De común acuerdo por las partes o por la autoridad jurisdiccional, si éstas no se ponen de acuerdo, y vemos en relación a las obligaciones de los peritos, tienen como obligación aceptar el cargo dentro de los 3 días siguientes a su designación y protestar su fiel y legal desempeño. Y bajo protesta de decir verdad, bueno, que poseen los conocimientos necesarios para emitir su dictamen. Bien, vamos avanzando porque este es un punto muy importante y lo que usted nos comenta, mi estimado maestro, a continuación lo vamos a señalar. Ahí va. Muy bien. Atentos. Dice lo siguiente. Ok. Perito tercero en discordia. La autoridad puede designar un perito tercero en discordia entre los auxiliares de la administración de justicia que estén autorizados. Ok, seguimos. Los peritos deben presentar su dictamen por escrito dentro del plazo que fije la autoridad jurisdiccional. No excederá de 10 días a menos que por la complejidad del asunto, éste requiera un plazo mayor. Bien, reglas especiales en materia familiar. En todos los casos que me menciona mi estimado maestro, se nombrará un perito oficial, cuyos honorarios estarán cubiertos por el Estado, sin perjuicio de los peritos ofrecidos por las partes. En avalúos de bienes no habrá un perito oficial. Entonces, pues aquí nos encontramos con una cuestión importante y bueno, se tiene esa capacidad, pues la verdad ya lo comentó el maestro Francisco, pues se puso como hasta cierto punto en duda. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente, mis queridos amigos, vemos un aspecto muy importante y decimos lo siguiente. Ahí va. No se admite perito tercero. En este caso, los peritos deben de comparecer en la etapa de admisión de pruebas de la segunda fase de la audiencia preliminar. Ya lo comentábamos, ¿verdad? En esta parte van a acreditar su expertise, su experiencia, ¿sale? Para protestar su cargo. La inasistencia conllevará al desechamiento de esta prueba. ¿Ok? Entonces deberá comparecer desde la audiencia preliminar para protestar su cargo.
Y ahora sí, llegamos a la audiencia de desahogo de la prueba pericial. Los testigos deberán comparecer en el juicio, deben exhibir su cédula profesional o documento que acredite su calidad. Expondrá sus conclusiones y responderán a las preguntas que las partes y la autoridad jurisdiccional presenten. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos. Hasta este punto ya solamente nos falta la última prueba que vamos a estudiar, que es la presuncional legal y humana, y vamos a ver algunos cuestionamientos importantes sobre el tema de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, aprovechando, compañeros, antes que otra cuestión se nos pase, la evaluación para ustedes será bastante sencilla, ¿vale? No se me van a complicar mucho, va a estar muy fácil el tema de la evaluación. Lo que les voy a compartir principalmente, mis queridos amigos, va a ser en este caso, un pequeño cuestionario que vamos a contestar. Denme la oportunidad, yo creo que se los comparto a más tardar el día lunes para que déjenme lo termino de concluir para que ustedes lo contesten. Y bueno, como vienen días de Semana Santa, por supuesto que no los pondremos a trabajar durante la Semana Santa, ¿no? Pero vamos ahorita nos ponemos de acuerdo con el tema de la evaluación. Va a ser muy sencilla, ¿vale? Muy bien. Ok, muy bien. Vamos entonces, Bien, maestro. compañeros, vamos a verificar lo siguiente. Muy bien. Para que no se me cansen, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos. Estírense un ratito, tomen un poquito de agua. Ya es el último estirón y ya con esto vamos a llegar al punto conclusivo de nuestra asignatura. Déjenles pongo una pequeña cortinilla. Son 5 minutitos, por favor. Nada más para que se estiren un rato y regresamos rápidamente. ¿Les parece bien, compañeros? Muy bien, estimados amigos, ya última parte de nuestra exposición. Llegamos a la prueba presuncional y humana. ¿Sale? Vamos a empezar a hablar de la presuncional legal. Existe la presuncional legal cuando la ley establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Cuando hacemos alusión a la prueba presuncional humana, vamos a hacer mención en relación cuando un hecho debidamente probado se deduce de otro, que es consecuencia ordinaria de aquel. También se le conoce como prueba de indicios. ¿Ok? En este punto en particular, señalamos en relación a la prueba presuncional legal y humana lo siguiente. La carga de la prueba presuncional legal. Quien tiene a su favor una presunción legal, solo está obligado a probar el hecho que fundará la presunción, ¿sale? Porque a final de cuentas se encuentra contenido dentro de la propia norma. La admisibilidad de la prueba contra la presunción legal. No se admite prueba contra la presunción legal cuando la ley lo prohíbe expresamente, ¿ok? Y cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar la acción, salvo que la ley haya reservado ese derecho de probar. ¿Cuáles son los requisitos para la presunción humana? Vamos a señalarlos a continuación. Y destacamos que los requisitos para la presunción humana son los siguientes. 1. Vamos a hablar de grave, digna de ser aceptada por una persona de buen criterio, precisa. El hecho probado es el que se funda y debe estar un antecedente consecuente o coexistente con el hecho que se quiere probar.
Si son varias las presunciones, deben ser concordantes estas entre sí. Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, de esto que estamos comentando, vamos a verificar el último punto de esta exposición sobre la prueba presuncional. Inversión de la carga de la prueba. En los supuestos de las presunciones legales que admiten prueba en contrario, opera la inversión de la carga de la prueba correspondiente a la contraparte a desvirtuar la presunción y la naturaleza de la prueba presuncional y humana. Indirecta, decimos. A diferencia de la prueba directa, como es la testimonial, como es la documental, que recae sobre un hecho a probar, la prueba presuncional se basa en un razonamiento lógico jurídico. A partir de un hecho probado, el indicio, se infiere la existencia de otro hecho desconocido. La valoración. La autoridad jurisdiccional tiene una amplia facultad para valorar la fuerza probatoria de las presunciones humanas, atendiendo a su gravedad, a su precisión, a su concordancia, así como la conexión lógica con el hecho que se pretende probar y demás pruebas en su juicio. En este punto en particular, cuando hablamos de su naturaleza indirecta, pues se basa en ese razonamiento lógico y jurídico. Al final de cuentas, no es algo que nosotros debamos de probar. En este caso, hablamos que a partir del hecho de que el indicio ha sido verificado, pues bueno, vamos a verificar este razonamiento lógico jurídico. Y entonces, una vez que hemos concluido este punto, vamos solamente a cerrar los comentarios que hemos visto en relación de las pruebas. Hemos visto que las pruebas que reconoce nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se ofrecen en la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la contestación a la reconvención. Muy bien. Por supuesto, mencionamos varios tipos de prueba. Dentro de esta clasificación, analizamos en primer lugar lo referente a lo que conocemos como la declaración, ok, de parte. Bien, lo que mencionamos sobre la prueba confesional. Analizamos que en relación a esta declaración se basa en las partes que hacen un juramento sobre los hechos que les son propios. Hablamos de la parte actora, hablamos de la parte demandada. ¿De acuerdo? Es decir, los que verifican la legitimación ad causa. Después, en este orden de ideas, estudiamos en relación a la declaración de testigos. ¿Ok? Van a ser terceros que le constan los hechos controvertidos. Hablamos de varios tipos de testimoniales y bueno, por supuesto, es importante su comparecencia. La parte que va a ofrecer al testigo, la parte oferente, realiza un interrogatorio. Ok, la parte contraria sobre ese testigo presentará un contrainterrogatorio. Muy bien. Avanzamos Y hay sobre una este pregunta. tema. Mande, maestro. Sí, en una testimonial, cuando se desahoga, si no se presenta la parte oferente, ¿se puede desahogar con el abogado nada más?
no se presenta la parte oferente. En este caso me dice que, por ejemplo, la presenta la parte actora y no se presenta. No la presenta la parte demandada, ofrece una prueba bueno, testimonial, pero el día de la testimonial, sí se presenta a la persona que él cita como testigo, pero él no se presenta a la parte oferente. Bueno, en este caso, pues, en este caso, la contraparte podrá, vamos a establecer que en este supuesto podemos declarar que esta prueba será desahogada, pues, por la parte contraria, ¿no? Que en todo caso va a realizar su interrogatorio y la desventaja que va a tener la parte oferente, pues, que de alguna manera ya no tendrá esa posibilidad de presentar un interrogatorio en relación al examen que está realizando al testigo, maestro. Bien, muy bien. Ok, después de esta declaración de testigos, hicimos una mención sobre el dictamen de expertos, lo que conocemos como la prueba. Ahí va, dictamen de expertos, lo que es la prueba pericial. Muy bien. Recordemos que aquí vamos a tener el auxilio, la asesoría, la opinión de expertos, ¿sale? En alguna ciencia, en alguna técnica, en algún oficio. Conocimientos especializados. Muy bien, avanzamos y por supuesto sobre estas pruebas hablamos sobre la prueba documental. Ok. Documental pública, documental privada y documental electrónica. Muy bien. Bueno, ya mencionamos la naturaleza de esta prueba. Después, sobre estas pruebas, hicimos mención en particular sobre un tema muy importante, la referencia de la inspección, ok, o reconocimiento judicial. Recordemos, mis queridos amigos, que es un examen directo. Ay, perdón, ahí va. Ok. Es un examen directo del juez a personas, lugares, objetos relacionados con el litigio. En este punto vamos a ver qué le va a corresponder al propio juez, al secretario, al actuario. Muy bien. Ok. Señalamos las pruebas de informes. Ok. En este caso, vamos a hacer referencia a autoridades. Vamos a hacer referencia a personas que sobre hechos o documentos que obren en su poder. Y bueno, hablamos de otros medios de prueba. Aquí voy a ponerlo para que concluyamos. Otros medios de prueba, como son lo siguiente. Ok. ¿Cómo son? En este caso, fotografías. ¿Cómo son, por supuesto, registros dactiloscópicos, videos, grabaciones de audio? Ok. Señalábamos también elementos aportados por los avances de la ciencia, etcétera, etcétera. Y concluimos con la presuncional en su doble aspecto, legal y en su aspecto de presuncional humana. Bien,
Una vez que hemos revisado todos estos elementos, solamente nos falta verificar últimos puntos que agregamos dentro de esta presentación, que versará principalmente.